Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Piel a Cabeza. Hoy está con nosotras un invitado que os va a sorprender, una persona súper interesante, nada más y nada menos que Carlos Lorenzo. Hola, Carlos. Hola, muy buenas. Hola. Sí, ahí también saluda Rosa. Y es que Carlos es enfermero de Essity, la marca líder en cuidado de higiene y también de la salud. Y viene al podcast porque hoy es una fecha súper importante. Es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que como bien sabéis, pues honra un poco esta figura tan importante en nuestra sociedad como son los cuidadores. No solo los profesionales, sino también los cuidadores que podríamos llamar informales, ¿no? Todas esas personas que sin ser profesionales sanitarios se encargan de asistir y cuidar a familiares en su día a día. Así que hoy vamos a hablar de cuidados, como nos gusta en este podcast, de piel a cabeza. Es decir, vamos a hablar y vamos a dar pautas para cuidar la piel a esas personas a las que cuidamos, en el caso de que seamos un cuidador, pero también vamos a hablar de cómo conseguir ese bienestar emocional tan importante para los que son cuidados y también para los que cuidan, es decir, para los cuidadores, ¿verdad, Rosa? Efectivamente, ¿no? Ya que las personas que al final cuidan, pues ya sabemos que sufren un desgaste físico y emocional importante, ya que dedican muchas horas al cuidado de una persona que es dependiente, que hace que también necesiten, por tanto, apoyos y cuidados, y que no son siempre fáciles, ¿no?, de conseguir. Además, una parte muy importante de la que se ocupan los cuidadores es justo la higiene y el cuidado de la piel, ¿no?, de estas personas dependientes. Y esta es una tarea delicada que necesita ciertos conocimientos previos. Para abordar este tema, desde luego, lo que vamos a hacer es analizar los resultados de un nuevo estudio que ha llevado a cabo TENA para conocer la percepción que los cuidadores tienen sobre su propio desempeño. Así que bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar hoy con nosotras y gracias por venir a contarnos estos hallazgos, ¿no?, que desde luego son muy interesantes. Además, siempre es muy gratificante ver que se llevan a cabo este tipo de iniciativas porque le dan mucho valor, ¿no?, a esta dedicación, que al final es una dedicación mayormente solidaria y que puede hacer la sociedad como es en esta figura, ¿no?, de cuidador. Vale, perfecto, Rosa, pero antes de entrar en materia vamos a presentar brevemente a nuestro invitado porque Carlos Lorenzo, como bien hemos dicho, es enfermero de Essity, pero se formó como DUE, diplomado universitario en enfermería, en la Universidad de Comillas y luego realizó un máster en deterioro e integridad cutánea y heridas complejas en la Universidad Católica de Valencia. Pero sin duda, lo mejor es que Carlos nos cuente un poco su historia, cómo llegó a ser experto en esto, en los cuidados y en todo este ámbito. Hola, muy buenas, Ana y Rosa. El placer es mío. Estoy encantado de estar aquí y también quiero agradeceros a vosotras el compromiso que demostráis en este tipo de temas, porque tiene mucho valor. Queréis poner de relieve la situación que viven las personas cuidadoras, sobre todo los cuidadores informales, que son los que están más o son más invisibles en la sociedad, reciben menos apoyo y tienen menos recursos a su disposición. Antes de continuar, quiero remarcar que el día 5 de noviembre se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Es una fecha que hay que apuntar en el calendario, ya que 1 de cada 5 personas en el mundo cuida de un ser querido y se calcula que en los próximos años aumentará el número de estas personas, entre un 25 y un 50% al respecto. Deciros que yo me dedico a esto, bueno, porque yo he trabajado en un ámbito con pacientes en cuidados paliativos y, bueno, por el fallecimiento de un paciente de edad joven o edad temprana, pues muchas veces estas cosas no se encajan y esto es lo que me hizo dar un poco el salto a lo que es la formación de profesionales en el cuidado de los pacientes. Qué bonito esto, Carlos, y me ha encantado escuchar esta cifra, ¿no?, de que va a aumentar el número de cuidadores de un 25 a un 50%, porque, bueno, yo como psicogeriatra escucho mucho, ¿no?, y bueno, y continuamente lo transmitimos, que va a aumentar mucho el número de personas mayores de 65, ¿no? Pero nos olvidamos de este otro dato que me parece súper novedoso. Hablamos de los mayores de 65, pero ¿qué pasa con esos cuidadores? Pues evidentemente también se van a incrementar. Así que fabuloso el que destaques este dato que nos da para pensar, sin duda alguna. Así que, bueno, me gustaría también preguntarte, Carlos, ¿cómo decidisteis poner en marcha esta acción desde TENA, ¿no? Imagino que detectasteis una falta de información y de reconocimiento hacia la figura del cuidador, ¿no?, por parte de la sociedad, y por eso quisisteis dar más visibilidad a su experiencia, ¿no? Sí,
Efectivamente, Rosa, no lo podías haber explicado mejor. Antes de responderte, déjame decirte que cuando hablamos de cuidadores no profesionales, tenemos que referirnos a ellas, a las cuidadoras, ¿vale? Porque son en el número mayoritario. Ahora os daré alguna cifra. ¿Por qué los datos reflejan que son ellas quienes en la mayoría de los casos llevan a cabo las funciones de cuidar? No lo digo yo, estos son datos de lo que es el Inserso. En los últimos datos que han presentado en enero del 2023, os voy a leer unas cifras. El total de los cuidadores no profesionales en España asciende a 69.961 personas, de las cuales el 88,6% son mujeres y solo un 11,4% son hombres. También destacar que de ese 88,6% de personas, el 20,3% tienen casi la misma edad de la persona a la que cuidan. O sea, que son un porcentaje muy alto de mujeres con una edad muy avanzada. Además, las mujeres son las que más renuncian a aspectos de su vida cotidiana para no desatender a la persona a la que cuidan. Muchas veces lleva esta situación a abandonar su carrera profesional, el distanciamiento de amistades, de familiares e incluso de dejar de hacer cosas personales, ¿no? Que bueno, pues que a cada individuo nuestras cosas personales son las que más nos liberan, ¿no? Pues bueno, ya se centran mucho en el cuidado de estas personas. ¿Qué datos más impactantes, Carlos? Además, creo que en vuestro estudio habéis encontrado una situación muy similar, ¿no? Efectivamente, el 80% de las personas de nuestro estudio eran mujeres, la cual es muy similar a los datos oficiales. Además, un 75% de los participantes definieron su ocupación principal el ser cuidador. Y como dato final, comentar que el 70% de los encuestados afirmaron que las personas a las que cuidan eran mayores de 65 años, que se encontraban en una situación de dependencia. Entiendo que esto también es un tema muy complejo, ¿no? Y que abarca muy diversos aspectos. A nosotras la verdad es que nos toca especialmente porque, como ya avanzábamos, la labor de cuidador está íntimamente ligada al cuidado de la salud mental, ¿no? Y la dependencia suele ir acompañada de sentimientos de frustración, de soledad y una percepción de incapacidad ante tareas tan cotidianas como pueda ser la higiene personal del ser querido, ¿no? Así que si te parece, Carlos, vamos a empezar abordando un tema que es tan complejo como ya hemos dicho, pero que a la vez es muy importante, como es el de la salud mental de los cuidadores. Pues me parece perfecto porque 2 de cada 5 personas afirma que no sabe dónde ir a buscar ayuda al convertirse en cuidador y eso incluye su apoyo emocional. Así que es maravilloso que podamos construir un espacio seguro y de auxilio para aquellas personas cuidadoras y cuidadores que nos estén escuchando. Nosotros siempre destacamos 4 sentimientos que son los habituales entre las personas cuidadoras, que es la frustración, la tristeza, la culpa y la vergüenza. Si os parece, vamos a comentarlas de forma breve. Lo primero es la frustración. Aquí lo que suele suceder es que muchas veces la persona que recibe los cuidados puede sufrir algún tipo de deterioro cognitivo o de demencia senil y lo que hace es que le lleva a una situación de dependencia, por lo que hay que repetirle muchas veces pues, las cosas y esto se hace algo duro. Cuando tenemos que repetir muchas veces pues, algún tipo de acción para que la persona dependiente lo haga, para nosotros nos lleva muchas veces un poco colapsar o crearnos cierta fatiga. El segundo es la tristeza. Es muy común ya que el cuidador es consciente de la pérdida de memoria de la persona que cuida y es inevitable sentir tristeza al ver el deterioro de salud física y mental de la persona que... A mí en este punto, de hecho, me recuerda un poco a algo que explicamos a veces a los familiares, ¿no? En este aspecto de la tristeza, y es que, claro, cuando vemos a un familiar que está perdiendo esa memoria, que al final está perdiendo en parte de sus funciones cognitivas, ¿no? Porque no es solo la memoria, son otras, pero aquí estamos hablando, bueno, pues hemos mencionado esta, es verdad que aparece lo que llamamos un duelo por anticipado, ¿no? O por adelantado. Es decir, claro, en los duelos solemos pensar en el duelo cuando alguien fallece, pero realmente el duelo empieza cuando empieza a desaparecer un poquito la esencia de esa persona, cuando ya no se relaciona exactamente igual, cuando deja de hacer las cosas que hacía antes. Ahí ya empezamos a experimentar parte de ese duelo, ¿no? Así que yo esta tristeza que tú comentas la veo un poquito englobada dentro de esto. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, efectivamente, es así. Normalmente siempre que vemos a una persona que va perdiendo sus capacidades cognitivas nos lleva a estos sentimientos. Es normal que las dos primeras se sumen a estas dos que voy a comentar ahora, a la culpa por no poder hacer más por la salud de la persona cuidada o por no tener más paciencia con los cuidados que requieren. Es esencial que los cuidadores aprendan a perdonarse y a aceptar que no pueden recaer sobre ellos toda la responsabilidad. Muchas veces nos culpamos
hacemos nosotros cuando es una parte de la vida. La enfermedad también entra dentro de la parte de la vida. Y por último estaría la vergüenza. Esta emoción aparece asociada a los temas relacionados con la higiene personal, ya que estamos acostumbrados a que esto sea algo íntimo, que nosotros hagamos nuestra propia higiene. Sin embargo, cuando nos hacemos mayores empezamos a necesitar apoyo de este tipo de situaciones, lo cual no es fácil. Lo ideal es adaptar la ayuda a las necesidades de la persona dependiente, ir introduciendo esos cambios según va evolucionando lo que es la patología o la enfermedad, para que él no sienta una intromisión en su intimidad. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, dentro del control de la continencia, pues lo que enseñamos a los cuidadores muchas veces es a la hora de cambiar un absorbente de incontinencia urinaria, todos porque lo marca el ministerio, vienen con un indicador de humedad, el cual nos dice cuándo hay que cambiar el absorbente, no cambiarlo de forma aleatoria cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es mirar ese indicador de humedad, ¿para qué? Para no tener que estar entrando tantas veces en su zona íntima. Con esto lo que se hace muchas veces es reducir el número de cambios, con lo cual reducimos la fatiga del cuidador y también dejamos de entrar tantas veces en la zona íntima del paciente. Oye, y viendo y pensando un poquito en este cuidador, ¿no? Está claro que cuidar agota, y también es importante que este cuidador se cuide, que descanse, que recupere energía, ¿no? Yo creo, a mí esto me recuerda un poco el ejemplo de la mascarilla en el avión, lo de póntela tú antes de ponérsela a otros, ¿no? O sea, hay que cuidar al cuidador. ¿Qué nos puedes decir de esto? Para eso estamos aquí hoy, para recordárselo y ayudarles en todo lo que necesiten. Al fin y al cabo, las relaciones personales afectan al estado de ánimo, por lo que es normal que ante una situación tan compleja haya sensaciones de decaimiento. ¿Qué podemos hacer? Pues intentar apoyarnos en el entorno cercano, como pueden ser la familia, los amigos, incluso los profesionales sanitarios, que normalmente nos suelen ayudar y nos suelen dar consejos para llevar el día a día, ¿no? En estos cuidados que estamos haciendo o que estamos llevando a cabo. En este sentido, nuestro estudio demostró que casi el 55% de las personas que realizan este tipo de tareas se apoyan en otras personas de su núcleo familiar. Pero esto no es siempre así. Hay veces hay un único cuidador informal, ¿no? El 40% de los participantes en el estudio afirman que su capacidad para llevar a cabo las tareas lo llevan en solitario. Jo, qué datos más, ¿no? Impactantes y qué interesantes, vamos. Sobre todo porque cuando no nos dedicamos a los cuidados de forma profesional, el esfuerzo físico y mental, ¿no? que conlleva ejercer esta labor, pues se sobrelleva en parte o en gran parte por el cariño hacia las personas que necesitan ser atendidas, ¿no? Que habitualmente o en la mayor parte de los casos suelen ser familiares. ¿Qué nos puedes contar respecto a esto, Carlos? Efectivamente, más del 80% de las personas encuestadas destacan, en concreto, las tareas que mayor frecuencia realizan son las tareas del hogar, como limpiar, cocinar, recados, tareas de apoyo y sobre todo aquellas que no puede hacer el paciente, que serían las actividades básicas de la vida diaria, como puede ser pues, las labores de higiene personal. Además del total de los encuestados, un 36% considera que el cansancio físico derivado de estas tareas es lo que peor llevan. Otro 36% afirma que la fatiga mental que conlleva el cuidador de otra persona es lo más duro y el 27% siente mayor angustia ante la incertidumbre sobre el tiempo que se prolongan estas funciones. Estos cuidados se suelen llevar más de 8 horas al día y en periodos hasta de 10 años. También comentar que estos son motivos por los cuales se llega a la claudicación del cuidador, ¿vale? Que los cuidadores terminan claudicando. Por eso hay que cuidarlos porque son el principal apoyo de este tipo de pacientes. Sí, sí, y qué importante que nos des estos datos numéricos, estas cifras que muchas veces nos ayudan, ¿verdad?, a tomar o a ser conscientes de la dimensión de todo esto, ¿no? La verdad es que yo echando un vistazo al estudio me ha sorprendido especialmente la percepción de los cuidadores sobre su propio estado de salud, ya que habéis observado que las personas acaban intentando aprovechar su tiempo, ¿no? En la medida de lo posible, parece que intentan hacer cosas y ver el lado positivo de cada situación. De hecho, encontrasteis que el número de personas que afirman que su salud ha empeorado desde que llevan a cabo tareas como cuidador coincide con las que señalan que su estado de salud es el mismo que antes. Esto a mí me ha impactado, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, casi el 70% de los encuestados considera que han descuidado otros ámbitos de su vida a raíz de ejercer como cuidador, porque no ha permitido que sus tareas como cuidadores interfieran en otros aspectos de su vida. Esta es una actitud muy sana, porque para ofrecer los mejores cuidados posibles es importante garantizar nuestro propio bienestar primero. Por tanto, nuestro estudio muestra que el porcentaje de personas que consideran que su situación se ha cambiado es mucho menor.
y los motivos que dan son los siguientes. Bueno, voy a leer textualmente. Porque aunque intentan mantener su estilo de vida habitual, las personas de su entorno no comprenden la situación actual, porque están preocupados de forma constante, por lo que la persona que requiere los cuidados y resulta prácticamente imposible desviar la atención hacia otros temas, o porque la persona en situación de dependencia requiere atención constante las 24 horas del día, los 365 días del año. Y dejadme que os lea un dato final. Un 62,5% de los encuestados realiza ahora ejercicio físico y un 25% cuida más de su dieta porque intenta que las personas dependientes como de forma saludable. Sin embargo, también es cierto que un 37,5% duerme menos. ¿Por qué? Es esto, normalmente. Esto es porque están más pendientes de la persona a la que están cuidando, ¿no? Está íntimamente ligado a los sentimientos de preocupación. Muy bien, Carlos. O sea, al final esto que nos cuentas refleja que cada situación es particular, ¿no? O sea, no hay una relación directa exactamente entre el esfuerzo que una persona dedica a las labores de cuidado informal durante prácticamente, ¿no?, toda la jornada y en solitario, con aquellos que compaginan con su vida laboral, ¿no? O que intercambian con familiares para llevar a cabo los cuidados. O sea, que podríamos ver escenarios diversos y no hay una relación, ¿no?, exactamente, como diríamos, causa-efecto o situación concreta. O sea, habría que individualizar cada caso. Sí, así es, totalmente cierto, porque en el segundo caso normalmente solo tienen que atender a la persona en situación de dependencia durante unas pocas horas al día. Alrededor del 33% de los encuestados dedica entre 1 y 3 horas al día, un 25% dedica entre 5 y 8 horas y el 25% restante dedica más de 8 horas al día. Es decir, estos datos varían mucho dependiendo también de la patología o la dependencia que tenga la persona cuidada. Pero bueno, y aún individualizando, a mí sí que me gustaría recordar que hay un término, ¿no?, que es el síndrome del cuidador quemado o burnout del cuidador, que sí que tiende a aparecer en muchos casos y que mucha gente desconoce, ¿no?, este término, y que en este aparece como un agotamiento físico, emocional y mental, ¿no? O sea, es decir, aparece un desgaste que es bastante generalizado, que a veces la gente piensa como en un desgaste únicamente, a lo mejor más puramente físico, pero como vemos es muy global, ¿no? Y puede afectar pues también otros síntomas tipo pues como cambios bruscos de humor o la actitud con la que abordan las situaciones del día a día, y pueden un poquito oscilar. Sí, efectivamente. Es más, en nuestro estudio hemos hecho eco de este término anglosajón para hacernos una idea de los conocimientos de los cuidadores no profesionales del sector. Y lo que hemos visto confirma nuestras sensaciones, ya que nos hemos dado cuenta de que los cuidadores no dejan de encontrarse en una situación de bastante aislamiento, en la que no pueden compartir con muchas personas su situación emocional, las cargas que sobrellevan o sus preocupaciones. ¿Sabía, Rosa, que más del 55% de los participantes en el estudio nunca habían escuchado este término del cuidador quemado? Solo un 11% conocía el término, otro 11% había escuchado el concepto, pero no sabía a qué se refería con exactitud. Y, por último, el 22% no había profundizado en él, aunque sabían que está relacionado con el desgaste físico y psicológico que sufren este tipo de cuidadores informales que se dedican a las labores del cuidado de forma constante. Y desde luego la información a la que tienen acceso ahora los cuidadores sobre su propia situación es algo, ¿no?, que tenemos que seguir abordando en un futuro, porque también existen otros conceptos asociados como, por ejemplo, el efecto espejo emocional, ¿no?, que se refiere a cómo los cuidadores reflejan o adoptan las emociones y estados emocionales de las personas a las que cuidan, ¿no?, tanto con sus aspectos positivos como negativos. O también habría que hablar del efecto cuidador invisible, ¿no?, cómo esta figura ha estado por lo menos invisibilizada durante, vamos, y sigue bastante invisibilizada, ¿no?, a lo largo de la historia. Sin duda tenemos contenido suficiente para otro episodio de podcast. Yo creo que te vamos a tener que volver a dar una cita aquí. Pero bueno, como los tiempos son ajustados, vamos a ir concluyendo esta parte. Así que a modo de conclusión queríamos preguntarte, en el estudio que habéis realizado, ¿habéis extraído alguna información sobre qué se podría hacer para mejorar la situación de los cuidadores? Y aquí me refiero a términos, o sea, en términos generales. Por supuesto, conocer la opinión de los cuidadores al respecto era algo sustancial y uno de los objetivos principales del estudio que nos hayamos marcado. Y para ello es fundamental conocer estos datos. Así que os cuento que a más del 45% de las personas encuestadas le gustaría tener más ayuda para conseguir acceso a profesionales que permitan compaginar labores de cuidado con otra persona.
El 36% indica que sería necesario reducir los costes de los productos sanitarios y en torno al 18% destaca que se debería crear unidades especializadas en apoyo psicológico, en apoyo de estos cuidadores por parte del Sistema Nacional de Salud. Buah, qué interesante, Carlos. Pues esperemos que esta información sea escuchada por las personas que pueden hacer esto posible para facilitar la tarea de los cuidadores profesionales, pero sobre todo de los no profesionales, que son tan indispensables para la sociedad en un momento u otro de la vida. Pero ahora, Carlos, me gustaría tratar el otro eje fundamental de la labor de los cuidadores. Hemos hablado hasta ahora de esa salud mental, ese bienestar emocional de los que cuidan a otros. Pero yo creo que ahora nos toca hablar un poco de esos cuidados que hacemos, porque fundamentalmente muchos están relacionados con la piel y yo, como buena dermatóloga, pues me gustaría hablar de ello, ¿no? Entonces, el tipo de tareas que los cuidadores desempeñan termina haciendo que tengan un contacto muy estrecho con profesionales sanitarios como nosotros, ¿verdad? Con médicos de familia, con dermatólogos, con enfermeros. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto? Pues nosotros hemos visto que cuando se ejerce el rol de cuidador, casi el 50% de los encuestados se relaciona con profesionales sanitarios semanalmente. De hecho, entre el 30 y el 33% se relaciona más de una vez a la semana. Entre las especialidades con las que más contacto tienen suelen ser farmacéuticos, que hacen un papel destacado. Sobre todo en la pandemia fue algo que, como no se podía asistir a muchos centros de salud y demás, hicieron un papel increíble cubriendo una necesidad. También destacados por más de un 55% de los encuestados siguen los médicos de familia y especialistas y luego, bueno, pues a nivel de enfermería y demás profesionales. Totalmente. Al final, yo creo que esto es así porque está directamente relacionado con los cuidados, ¿no? Que suelen ofrecer los cuidadores. Yo, por ejemplo, como dermatóloga, pues he tenido muchos pacientes que recuerdo con especial cariño porque al final eran los que más veías, ¿no? Más frecuentemente. Los tenías que atender con mucha frecuencia para asistirlos en cuidados de heridas, irritaciones de la piel, pues pacientes, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño a una madre que venía siempre con su hijo que tenía parálisis cerebral, estaba en una silla de ruedas y normalmente, pues cada 2 por 3 se le irritaba toda la zona de la ingle, porque claro, el paciente no podía, tenía espasticidad muscular, no podía abrir las piernas, por lo tanto esas ingles, a esas piernas siempre cerradas, hacía que la ingle estuviera sometida a mucha humedad, esa zona se irritara y al final pues terminábamos viéndoles cada 2 por 3 y muchas veces la madre, que era la principal cuidadora, pues sabía de heridas y de cuidados y de irritaciones casi más que nosotros, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto? Pues no me extraña, Ana, ya que el estudio refleja que los problemas de salud más atendidos por los cuidadores son la pérdida de las habilidades cognitivas, las lesiones de la piel, la incontinencia urinaria y los problemas relacionados con la pérdida de movilidad. Mira, como dato decirte que tanto la piel como la incontinencia son temas que nos llevan mucho al cuidador informal mucho tiempo. Date cuenta que si nosotros utilizamos un absorbente que produce una fuga, quiere decir que la orina se sale del absorbente, al final lo que nos va a producir es que se moje lo que es la ropa de cama y eso aumenta la tarea del cuidador informal, ¿sabes? Entonces muchas veces es necesario elegir productos que eviten eso, que eviten hacer cambios rutinarios cada poco tiempo y que sobre todo que protejan la piel. Productos que sean transpirables y que tengan poco retorno de humedad. ¿Para qué? Para que la piel no esté sometida, como en el caso que decías de este familiar que cuidaba a la niña, de que no tengan lesiones por humedad. Y eso se consigue retirando la higiene con agua, yendo a una higiene sin agua y utilizando productos transpirables. Por tanto, los productos que se utilizan con más frecuencia en su día a día pues van a ser cremas, productos de higiene personal y las medias de compresión. Un 10% también utiliza andadores, apósitos, grúas, pañales absorbentes, sillas de ruedas. Por tanto, existe una fuerza correlacionada con estos problemas de salud. Pero es verdad que es importante buscar el producto adecuado. Pues sí, lo cierto es que al escuchar estos datos uno piensa en productos suena un poco a productos de persona mayor, ¿no? Lo pongo entrecomillado porque es algo como que es lo que nos viene a la cabeza y sin embargo debemos tener en cuenta, ¿no? Que cuando nos referimos a personas en situación de dependencia estamos hablando de un sector de la población mucho más amplio que personas mayores, ¿no? Yo, por ejemplo, como comentaba, pues también hay muchas personas, ¿no? que tienen enfermedades neurológicas, que están en silla de ruedas, parálisis cerebrales, quiere decir que muchas veces llegan a ser niños, incluso las personas que están en situación de dependencia. Bueno, y luego que mucha gente cuida bebés, etcétera, que al final también es una situación de dependencia, ¿no? La dependencia, hay pacientes de todas edades. Siempre nos vamos al mayor porque es a lo mejor el número mayoritario,
pero también hay gente joven con problemas, desde niños a gente, bueno, pues en edad madura, con enfermedades neurológicas que empiezan a brotar y, bueno, pues que hay que adaptarse a una nueva situación y para adaptarse a esta nueva situación tenemos que observar qué productos serían los más adecuados para ellos. Por ejemplo, al ver estos datos del estudio, observamos que los productos absorbentes para la incontinencia urinaria son productos sanitarios que conllevan un mayor consumo de envases con un total de 9,9 millones de unidades en España al año. Esto se debe a que muchas personas que padecen esta patología empiezan a utilizar productos de tipo absorbente mucho antes de convertirse en dependientes. Es decir, no son productos que solo usen las personas mayores, se usan en cualquier edad. Siempre que comprometemos el sistema neurológico, puede dar por lo que es una vejiga neurógena, que quiere decir que hay pérdidas de orina por esa causa. Sí, por supuesto. Y además, como dijiste antes, vuelvo a hacer hincapié en esto, pero yo creo que es importante saber diferenciar el nivel de cuidados que requiere una persona, ¿no? Para que el grado de apoyo que le vamos a dar vaya en consonancia con el nivel de desgaste. Es decir, lo has dicho muy bien antes, ¿no? Cuidar a una persona como si estuviera peor de lo que está, pues puede ser contraproducente, ¿no? Pues como nos explicabas con el tema de los cuidados íntimos, puede incluso muchas veces fomentar la aceleración de ese deterioro, ¿no? Nosotros ahora desde el Departamento de Enfermería de Tena estamos trabajando con no inducir a la incontinencia, ¿vale? Porque muchas veces se induce a la incontinencia. ¿Esto cómo se suele dar? A lo mejor lo habéis oído alguna vez, ¿no? Muchas veces cuando alguien tiene un ingreso hospitalario o incluso en el propio domicilio, en el momento de que una persona tiene un problema de salud, lo primero que intentamos es ponerle un absorbente de incontinencia. ¿Qué Sí. pasa? Que si se lo ponemos a una persona que, por ejemplo, nosotros somos más o menos gente joven, que si nos pusieran un absorbente de incontinencia, ¿qué pasaría? Que si nos ingresaran, pues yo qué sé, por un problema, una fractura de cadera o de rodilla, por un accidente, por cualquier cosa. Nosotros cuando entramos en hospital se nos suele poner un absorbente y cuando se nos recupera esta lesión, no pasa nada, volvemos a ser continentes y se nos retira este absorbente. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos esto con una persona mayor que tiene cierta edad, ¿vale? Con 70, 75, 80 años, que ha entrado continente y le ponemos un absorbente. Le estamos induciendo la incontinencia. Estamos haciendo que él se sienta seguro o una falsa seguridad por llevar un absorbente. Y hay una frase muy típica que muchas veces se dice que es: no se preocupe, puede hacer pis en el pañal o en el absorbente porque luego se lo retiro, ¿no? Cuando nos llaman para una cuña, una botella, cualquier cosa de estas. Eso es una forma de inducir a la incontinencia. Nosotros estamos luchando para que eso no se dé, intentando no poner absorbentes, haciendo misiones programadas, llevando a la gente al baño, bueno, poniéndoles una cuña, bueno, pues un poco para que esto no pase, porque ¿qué suele pasar? Que si una persona la inducimos a la incontinencia, con cierta edad puede ser que pierda su continencia de por vida. Buah, qué interesante esto. Gracias por este apunte, Carlos. Yo creo que es un aspecto muy a tener en cuenta. Y otro también muy interesante es que rara vez se hace referencia a la preparación de los cuidadores no profesionales o como hemos llamado antes, informales, ¿no? Y esto es algo paradójico porque al final es un tipo de tarea que todos vamos a tener que realizar en algún momento de la vida, ¿no? Bien sea cuidando a un hijo, a nuestros padres o a personas cercanas, ¿no? Y luego, obviamente, pues hay situaciones en las que el grado de dependencia es mayor y el cuidador requeriría una mayor formación y especialización sobre las dificultades que sufre la persona que cuida, ¿no? En su día a día. Por tanto, o sea, obviamente la formación e información son claves para cubrir estas necesidades y evitar complicaciones, ¿no? Y, por ejemplo, esto que nos contabas, pues estoy segura que mucha gente no lo sabe. De hecho, en muchos hospitales se sigue haciendo, ¿no? Entonces, yo como he visto en consulta, un gran ejemplo de esto de lo que estoy hablando son los cuidados de la piel, ¿no? No sé si esto mismo de lo que estamos hablando te ha pasado también, tú que eres enfermero especialista en cuidados de la piel. ¿Cómo podemos ayudar a la gente que son cuidadores, que nos está escuchando, para hacer una buena higiene de una persona dependiente? Como avanzas, la formación es fundamental para eso. Más allá de la investigación que se pueda realizar, siempre es muy importante consultar al profesional más cercano ante cualquier duda sobre el tratamiento, ya sea el farmacéutico, el enfermero o el médico, porque así evitaremos complicaciones. Mira, comentaros que hace mucho tiempo se puso de moda la utilización de dos absorbentes juntos, lo que es un absorbente elástico
exterior que sujetaba un anatómico dentro. Esto que nos daba lugar a que nosotros sometíamos a la piel a un sobrecalentamiento. Aumentábamos, ¿por qué? Porque los absorbentes en su capa más externa llevan poliuretano, que es un plástico, no deja de ser un plástico. ¿Qué pasa? Que si ponemos dos, aumentamos la temperatura en la zona perianal. Al aumentar la temperatura, como es una zona en la que va a haber humedad y va a haber microorganismos que vienen del tracto digestivo y de otras, y también del tracto urinario, ¿qué suele pasar? Que si hacemos como un caldo de cultivo, ¿no? Tenemos temperatura, humedad y microorganismos van a crecer y nos dan lugar a muchas patologías o lesiones por humedad con un microorganismo, que puede ser tanto un hongo como una bacteria. Entonces, bueno, pues ya todas las sociedades científicas quitaron el tema de hacer o lo ponían como una mala praxis, el poner dos absorbentes, y al retirar este segundo absorbente y utilizar absorbentes que ahora ha evolucionado la ciencia en estos productos transpirables, reducimos esa temperatura que hay en la zona perianal y se reducen mucho las lesiones por humedad. También comentarte que según los resultados del estudio se ha realizado de TENA a los cuidadores durante el verano del 2023, solamente un 33% de los cuidadores tienen nociones básicas de primeros auxilios, pero no especializados en los cuidados que requiere la persona a la que atienden. Además, en torno al 65% no ha recibido ningún tipo de formación sobre los cuidados que puede requerir una persona dependiente. Mira, por ejemplo, una cosa que nos suele pasar mucho es que cuando nosotros vemos una irritación, zona del culete, pues lo típico es aplicar una crema hidratante. Cuando a lo mejor la lesión es por humedad, si yo aplico una crema hidratante, estoy agravando más la situación que beneficiando, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que si nosotros consiguiéramos llegar a mucha gente, conseguiríamos revertir situaciones y miraríamos por el paciente, pero también por el cuidador. Pues con más formación las cosas cambiarían, ¿no? Sobre todo porque a ellos les sería más fácil realizar esas tareas y serían mucho más eficaces y luego obviamente prevendríamos muchas complicaciones. Así que esto en el fondo a mí me da un poco de pena porque igual que nos informamos acerca de los tipos de dieta, de las proteínas o los carbohidratos, ¿no? Que esto Sí. todos queremos saber de esos temas, está como todo el mundo habla de lo mismo, pues el cuidado de la piel requiere la misma formación y es igual de importante, ¿no? Para evitar lesiones en personas mayores y estas lesiones yo creo que al final se pueden generar por motivos muy diferentes, ¿verdad? No sé qué casos habéis visto vosotros o cómo lo enfocáis. Efectivamente, lo primero que hay que saber es que el cuidado de la piel comprende la higiene, pero no solo la higiene. Es importante movernos en tres pilares, ¿no? Que sería la higiene, la hidratación y la protección, ¿vale? Nosotros siempre que hacemos un cuidado de la piel, como puede ser el aseo diario, es importante hacer una monitorización de la piel, revisar la piel para ver cualquier tipo de señal que veamos en ella, bueno, pues intentar ver por qué es, ver la etiología o la causa y viendo un poco la etiología, la causa, nosotros podemos ponerle un tipo de acción para que se revierta ese problema. Para llevar a cabo un tratamiento adecuado de la misma hay que tener en cuenta que el envejecimiento produce cambios funcionales y estructurales en la piel. Algunos de ellos son la pérdida de propiedades mecánicas, ¿vale? La piel de una persona joven es más turgente que la de una persona con una piel senil o una persona mayor. Algunos de ellos, aparte, también pierden la elasticidad de lo que es la piel y la firmeza. Esto se produce porque hay un adelgazamiento de la dermis y de la epidermis. Pacientes con edad avanzada, cada vez la ingesta de líquidos es menor porque no tienen sensación de sed y se produce una sequedad cutánea, una serosis, o el deterioro de la red vascular que contribuye a la regeneración cutánea, ¿no? A partir de aquí, la piel de una persona mayor requiere una buena higiene diaria, lo que significa tener la piel limpia, hidratada y seca. Esta limpieza consiste en retirar la suciedad que hay en la piel o restos de productos aplicados, como pueden ser cremas y demás, y retirar células que se descaman de la piel, que son células epiteliales, del exceso de colonias bacterianas, de polvo y de fibras de ropa, que es lo que suele haber adherido a lo que es la piel, ¿no?
Para ello pueden utilizar productos especializados para el cuidado de la higiene de la piel, como pueden ser los que tenemos nosotros en Tena Pro Skin, que no requieren aclarado y mantienen el pH natural de la piel, lo que permite eliminar el olor, la suciedad y respetar el factor natural hidratante de la piel, también llamado manto hidrolipídico o microclima cutáneo. Esto se hace, nosotros podemos hacer la higiene de dos maneras, como la forma tradicional, con agua y jabón. Lo que pasa es que nos empeñamos muchas veces en echar un exceso de jabón o utilizar esponjas jabonosas que son como un guante de crin, producen una fricción exagerada de lo que es la piel. Hay pacientes que no generan el sebo suficiente como para tener una piel protegida y si nosotros utilizamos mucho jabón, aparte de cambiar el pH, nos llevamos ese exceso de sebo y si utilizamos productos que rascan mucho, también nos llevamos ese exceso de sebo. Entonces dejamos la piel desprotegida. O hacer una higiene sin aclarado, que sería con productos que llevan un poco una base lipídica, ¿vale? Como podría ser un desmaquillante, un agua micelar, ¿vale? Que te retira todo el maquillaje porque es una grasa que tiene una dilución menor que el maquillaje, ¿sabes? O tiene una densidad menor, ¿vale? Entonces es una forma de limpiar la piel, pero al mismo tiempo estamos dejando una capa de grasa, lo cual ya, aparte de limpiar la piel, nos la deja protegida y nos limita muchos problemas o muchas lesiones que se pueden dar en la piel, sobre todo la serosis y las lesiones por humedad se reducen bastante. Qué buen consejo este de la higiene, Carlos, porque no puedo estar más de acuerdo. O sea, yo creo que algo que vemos, yo veo dos problemas principales, que es uno, el brilli brilli, que le llamo yo, que es lo que tú has dicho, frotar demasiado, intentar limpiar demasiado bien, cuando es verdad que hay que hacer una buena higiene, pero a veces nos pasamos, ¿no? Y generamos una abrasión, una irritación. Y la segunda, que más vemos en consulta, es lo que tú decías, personas que utilizan demasiado jabón, es decir, porque utilicemos más jabón no vamos a mejorar, ¿no? Esa higiene de esa piel senil. Además, muchas veces no aclaramos bien, porque claro, la persona a veces está encamada o es difícil aclarar y esto termina empeorando la situación, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he tenido muchos pacientes que se les queda el jabón en los pliegues, pues bien en la zona de las axilas o en la zona de las ingles y eso va generando incluso mucha mayor irritación. Eso es, una dermatitis química que solemos llamar. De hecho, es un error similar al que cometemos al aplicar una cantidad abundante de crema en zonas de pliegues o repliegues cutáneos. Por eso es importante evitar los jabones con gran poder antibacteriano, porque son abrasivos, ¿vale? Todos aquellos jabones, por ejemplo, que llevan sustancias como la clorexidina, son jabones que nosotros, el personal sanitario, muchas veces que nos lavamos las manos con ese tipo de jabón, de usarlo, hacer un uso diario, muchas veces se nos marcan los nudillos y en zonas nos salen ciertas dermatitis. Entonces no hay que utilizar este tipo de jabones. En su lugar es mejor optar por jabones y sustancias limpiadoras con un potencial irritativo bajo que no eliminen el manto hidrolipídico de la piel o el sebo que genera la piel. De hecho, las toallitas húmedas sin plástico que nosotros tenemos en Tena están comprendidas dentro de la gama de productos Tena que cuidan la higiene sin necesidad de aclarado y que se comercializan bajo el lema de cuidemos de la piel y del planeta. Estas toallitas están especialmente indicadas para el cuidado frecuente de la zona perianal, que es una zona que está expuesta a mucha humedad por la orina, por las heces y por la cantidad de veces que hacemos la higiene de esta zona perianal, sobre todo en pacientes con incontinencia, tanto urinaria como fecal. Así como para la limpieza del resto del cuerpo valdrían. De hecho, el sistema Clean Touch está diseñado para evitar infecciones cruzadas, ya que permite extraer las toallitas con una sola mano de una forma fácil y evitar que se toque la siguiente que viene en el paquete. Salen de una en una, entonces no contaminamos el resto. También evitamos la infección cruzada al no utilizar agua, que es un disolvente, que cuando muchas veces utilizamos una palangana y agua, tocamos al paciente o hacemos la higiene del paciente y volvemos a meter en la palangana. Cada vez que tocamos al paciente y metemos en la palangana, siempre hay microgotas que caen alrededor de la palangana que normalmente están contaminadas con microorganismos del propio paciente que luego podemos diseminar por habitaciones y por otros sitios. Guau, qué interesante esto, me alegro que nos lo cuentes porque eso significa que el mercado avanza y va poniendo cada vez soluciones más sostenibles, que esto es muy importante y sobre todo efectivas, ¿no? Porque antiguamente sí que las toallitas las recomendábamos menos, sobre todo las que había antiguamente porque no eran biodegradables
irritables y irritaban la piel, pero me alegra saber que ya surgen soluciones que han solucionado, valga la redundancia, estos dos aspectos, ¿no? Todo va avanzando y otra solución muy eficaz que nosotros tenemos son las manoplas húmedas de Tena Pro Screen. Son productos que no llevan alcohol, con lo cual no resecan la piel. Con un producto que es una crema limpiadora que nosotros llamamos 3 en 1, que protege e hidrata la piel sensible. Además, ¿qué pasa? Que podemos adaptarnos a cualquier tipo de economía con estos productos. La manopla siempre es un poquito más para cuando salimos del domicilio y demás, y la crema es una crema que dura muchísimo tiempo y que tiene un coste muy económico porque dura bastante tiempo, y lo que conseguimos es eso, mantener la piel en perfecto estado. Cuando tenemos una piel que está hidratada, protegida, que es más elástica, por ejemplo, hasta en patologías como puede ser lo que solemos llamar piel de cebolla o Sí, esto es dermatoporosis, justo. dermatoporosis, que no me salía, perdonad. Pacientes que tenemos con dermatoporosis, que con cualquier pequeño golpe o traumatismo se produce o un hematoma o se rasga la piel. Bueno, pues hasta en estos casos, utilizando productos 3 en 1, lo que conseguimos es que la piel esté más hidratada, sea más turgente, ¿no? Acumule agua, porque lo que evitamos es con este tipo de productos se evita la transpiración transepidérmica de agua de la dermis y entonces queda más turgente, con lo cual con cualquier pequeño traumatismo, en vez de romperse, se mantiene, ¿sabes? Hay veces que se rompen, depende de cómo sea el traumatismo, pero se evitan muchos de ellos, sobre todo en miembros inferiores o en partes distales, miembros inferiores y superiores. Oh, genial, Carlos. Y ya para terminar, como la piel está formada no solo por la piel, sino también por los anejos, no sé si nos puedes dar algún consejo para el cuidado capilar, ¿no? de estos pacientes. Ujú. Sí, mira, nosotros tenemos un gorro, el Shampoo Cap, ¿vale? Que es un gorro que nos permite el lavado del cabello sin aclarado, ¿vale? Va impregnado en una sustancia grasa que lo que hace es que diluye la grasa del cuero cabelludo y lo deja limpia. De hecho, aparte de dejarla limpia, lleva un acondicionador, con lo cual deja el pelo bastante sedoso y suave. Lleva la provitamina B5, que es un acondicionador. Está especialmente pensado para el tratamiento del cuero cabelludo sensible y sobre todo en pacientes que, como hablábamos antes, pues tengan alguna afectación neurológica, que tengan poca movilidad, que nos cueste hacer una higiene del cabello, ¿vale? Que no podamos llevar a un baño, lo tengamos que hacer en una cama y implique mucha labor de muchas toallas, de mojar la cama y demás. Es súper fácil de utilizar porque se calienta un par de minutos en un microondas, se le ponemos al paciente, damos un leve masaje, retiramos, pasamos una toalla y un peine y queda el pelo sedoso y muy bien. Es verdad que va a depender del tipo o la cantidad de cabello que tenga el paciente, ¿no? Pero lo único que habría que saber es si tiene más pelo o más cabello, ver un poco cómo hacerlo. Pero viene todo explicado en el dorso del producto y es muy fácil y nos ayuda mucho al cuidador, porque nos quita mucho esfuerzo, sobre todo físico. Qué bueno esto del gorro. Oye, pues muchas gracias porque no lo conocía, no sabía ni que existían este tipo de dispositivos. Me das una alegría y yo creo que efectivamente tiene que ser muy útil. Y bueno, yo creo que, vamos, nos has dado una explicación súper completa. Hay que probar varios de estos productos que nos cuentas porque desde mi punto de vista como experta en el cuidado de la piel, yo creo que encajan muy bien con el tipo de cuidados, ¿no? que requiere la piel de la mayoría de pacientes, sobre todo, como bien nos contabas, la piel de pacientes más mayores. Y nada, por mi parte, poco más que añadir, porque nos lo has explicado fenomenal. Así que nada, simplemente antes de despedirnos, pues quería preguntarte este estudio tan interesante que habéis realizado con tantos datos, no sé si está accesible para todos los públicos, lo pueden encontrar en algún lugar, para toda aquella gente que quiera saber más. Pues mira, Ana, además de haber venido a este maravilloso programa, que ya nos parece un escaparate estupendo para dar a conocer la realidad que viven las personas cuidadoras, desde Tena vamos a lanzar una nota de prensa para que la población conozca todos los datos del estudio y precisamente poder visibilizar la labor de las personas cuidadoras, sobre todo los cuidadores informales o no profesionales. Este era el objetivo inicial del estudio y lo continúa siendo, porque hay que cambiar la percepción de la sociedad que tiene sobre los cuidadores y también conseguir que ellas y ellos se sientan más valorados. Y este es el último dato que doy. Más del 65% de las personas encuestadas consideran
porque la población infravalora el sacrificio que supone esta labor, hasta que no se ven en la misma situación. Por su parte, el 33% percibe que se aprecia la labor de los cuidadores, pero que no se empatiza o que se empatiza poco con ellos. Tan solo nos vemos cuando nos ponemos los zapatos del otro. Cuando nos ponemos los zapatos del otro es cuando nos damos cuenta de cómo lo pasa cada uno. La verdad es que la vida al final todo llega, ¿no? Por suerte, por desgracia, y hay veces que no lo vemos, pero cuando somos cuidadores nos damos cuenta de la gran labor que hay que hacer y que es una labor que, como hemos visto en todos los datos que hemos estado hablando y demás, es una labor de día a día, de muchas horas al día y de un periodo muy largo de tiempo. Qué bueno, Carlos. Y aparte, a mí me gusta decir que al final, yo que hablo mucho de envejecimiento, digo, ¿no? El envejecimiento nos toca absolutamente al 100% de la población. Y por supuesto, en el tema de cuidados, pues más de lo mismo. O sea, nos va a tocar directa o indirectamente, vamos a estar ahí. Esto nos afecta a todos. Y por eso yo creo que el podcast de hoy viene a acercar este tema, ¿no? A ponerlo sobre la mesa, a recordárnoslo, porque vamos a estar ahí. Yo creo que es una responsabilidad social, ¿no? A mí me ha hecho gracia ahora escucharte hablar también de todas estas cosas y complementos que nos has mencionado, porque curiosamente digo, oye, esto del gorro champú de Tena me ha parecido fabuloso, ¿no? Imaginándome las típicas plantas de hospitalización donde efectivamente el lavado a veces es complicado. Y fíjate que lo que es traer las cosas al presente. Lo he buscado en Google, ¿no? Gorro champú Tena, que ponía Pro Skin, ¿no? Que entiendo que es este. Sí. Y claro, de repente me han salido toallitas y un montón de productos y digo, claro, pues todo esto yo lo había visto en distintos sitios, pero no le había prestado atención y bueno, me parece muy útil, ¿no? Que incluso ya haya este tipo de medidas que al final también cuidan no solo esa salud física, sino también en parte pues la mental, ¿no? Porque todo va conectado. Así que nada, es una labor sin duda, Carlos, como tú comentas, que a día de hoy, aunque cada vez se está dando más visibilidad, sigue siendo infravalorada y que además nos cuesta empatizar con ella hasta que no nos ponemos en el zapato, ¿no? Hasta que no nos ponemos los zapatos o nos toca de lleno, parece que lo vamos dilatando y le prestamos poca atención. Para contribuir a revertir esta situación, vamos a elaborar un informe que estará disponible para aquellos que quieran tener acceso a los datos de una forma más detallada. Y como suele suceder, cuando abres una puerta, te das cuenta de que el camino que queda por recorrer es grande. Esto solo es una primera acción en torno a un problema, a una problemática con la que estamos especialmente sensibilizados desde Tena. ¿Vale? Además, nosotros ya creamos rutinas de trabajo y de aplicación de los productos que hablamos. De hecho, nosotros de las cosas que hacemos es en muchos hospitales, centros sociosanitarios, es crear protocolos de actuación, de trabajo para la utilización de estos productos, ¿no? Siempre vamos intentando tener una finalidad que es la salud de la piel de las personas que utilizan estos productos, pero también cuidando al propio cuidador. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos menos problemas de piel en un centro sociosanitario o en un hospital, ¿qué quiere decir? Que el cuidador va a tener más tiempo para estar pendiente de otras cosas y no ocupándose de ese problema de piel que se puede haber generado. De hecho, los problemas de piel, por ejemplo, uno de los que hablamos, las lesiones por humedad, hay un porcentaje muy alto que migran a un problema mayor, que puede ser una herida mixta o una úlcera por presión, ¿no? Entonces es importante, bueno, pues cogerlo en fases iniciales o incluso que no se produzcan para evitar mayores complicaciones. Muy bien, y ponéis al final ¿no? todo este conocimiento disponible para todos. Nosotros siempre decimos que el conocimiento es la mejor medicina, ese es el mensaje de nuestro podcast y bueno, aquí nos habéis aportado un montón de datos muy valiosos y nosotras sin duda vamos a estar pendientes ya de todas las novedades que vayáis sacando, de las acciones que pongáis en marcha en un futuro y animamos a todos los que nos estén escuchando y quieran saber más que entren en la página web de Tena o Essity que se escribe ESS y latina TY, donde podrán descargar mucha información útil sobre estos temas. Desde aquí, Carlos, te damos las gracias por venir, por arrojar un poquito de luz sobre esta labor que nos recuerda que ejercer de cuidador puede ser extenuante a nivel físico y mental, pero que pese a todos los desafíos acabamos realizando por amor y porque también puede ser muy gratificante y es una labor esencial en una sociedad, ¿no? Donde todos dependemos de todos y al final los gestos de cariño, el apoyarnos, el cuidarnos, pues forma parte de la esencia humana y de nuestro sentido de vida, ¿no? Buah, pues sí, totalmente, tú lo has dicho, Rosa, vivimos en una sociedad porque somos seres sociales y eso implica querernos y cuidarnos unos a otros, así que nada,
a visibilizar más a los cuidadores en este día tan maravilloso que se celebra hoy. Y también, oye, muchísimas gracias a todos los que estáis detrás de los micrófonos escuchándonos, por estar hoy con nosotros. Esperamos que si pensáis que este episodio le puede ser útil a alguien que ahora mismo esté ejerciendo como cuidador, pues lo compartáis, se lo enviéis, le animéis a que él también lo comparta, porque así llegará a muchas más personas. Y bueno, os esperamos a todos en el próximo episodio y muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias a vosotras. Adiós. Adiós. Hasta luego.